Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? El tiempo pasa volando. Una semanita para Nochebuena. Este capítulo, el 14º de Guerra de España, es el que cierra este año aquí en nuestros días de radio con Francisco Jesús Martín Milán, profesor de Historia, autor e historiador. Fran, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ya con bastante frío, ya acercándose esta Navidad. Me refresca un poquito, sí. Y al otro lado del teléfono, como anunciábamos hace 7 días, Rafael Rodrigo Fernández, historiador, entre otras muchas facetas, que ya presentábamos aquí hace 7 días. Nos escucha, creo. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de escucharos nuevamente. Buenos días, Rafael. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente. Hoy nos ocupamos de la batalla de Brunete, julio de 1937. Sí, mira, rima y todo. Nos trasladamos ya a un año, sí. El primer año de la sublevación. Uh-huh. Escuchamos un audio introductorio y enseguida entramos en materia. En julio de 1937, el imparable avance de los nacionales en el Frente Norte impulsa al mando republicano a orquestar una maniobra de distracción en la zona centro del país. La República cuenta con un ejército más disciplinado e instruido. Ha puesto fin al conglomerado de milicias voluntarias que solo lograban ataques mal sincronizados y repliegues sin cobertura, llevando a la tropa directa al matadero. Después de 12 meses de contienda, el nuevo ejército republicano está preparado para lanzar una ofensiva a los nacionales. El general republicano Vicente Rojo es el máximo responsable de esta transformación. 3 divisiones mandadas respectivamente por Lister, el campesino, y el asesor soviético general Walter van a ser las protagonistas de la ofensiva republicana. El objetivo es abrir un nuevo frente en el centro de la península que obligue a los nacionales a desviar efectivos hacia esa zona. Una ofensiva en la meseta central asestaría a los nacionales un golpe por la espalda y aliviaría la presión sobre el territorio restante del norte. Un teatro de operaciones que tiene a Brunete como escenario principal. El ataque republicano se va a producir justo allí donde la enorme longitud del Frente Nacional hace a este más vulnerable. Bajo el mando de Miaja, avanzarán desde las estribaciones de la Sierra de Brunete hasta la carretera de Extremadura, y otro cuerpo de ejército intentará cortar las carreteras de Andalucía y Toledo. Termina junio de 1937, y con él, la relativa tranquilidad de los pueblos del oeste madrileño. Tropas y armas van llegando a la zona. El pueblo de Brunete, a 39 kilómetros de Madrid, se va a convertir en el objetivo de ambos bandos. Los republicanos tratarán de romper el frente en la zona que se extiende desde el norte de la Casa de Campo hasta el sur del Puerto de los Leones. Para ello, concentra a principios de julio cerca de 125.000 combatientes, apoyados por más de 300 aviones, 150 carros blindados y más de 220 piezas de artillería. El mando supremo... Bien, comenzamos, Rafael. ¿Por qué tuvo lugar la batalla de Brunete y podemos decir que si influyó la presión a la que era sometido el norte por parte de los sublevados? Pues sin lugar a dudas. La planificación de la batalla de Brunete que realiza el Estado Mayor republicano tiene como fin fundamental aliviar la presión que en ese momento sufre toda la cornisa cantábrica. Bilbao ha caído el 19 de junio. Hay un nuevo gobierno en Francia, con lo cual una victoria, aunque sea local, daría un gran prestigio, lo que liberaría tanto armamento como ayuda militar que en ese momento estaba retenida en el país vecino. Además, en mayo del 37 había caído el gobierno de Largo Caballero y teníamos un nuevo gobierno, en este caso encabezado por Juan Negrín, más afín a las líneas marcadas por el Partido Comunista, por la Unión Soviética. Se planificaron 2 posibles escenarios para realizar todo esto: el aumento del prestigio, la consolidación del gobierno y aligerar la presión sobre el norte. Vicente Rojo
el general Vicente Rojo había diseñado un plan, el llamado Plan P, que consistía en atacar por la zona de Extremadura. De esa manera se conseguiría romper la zona nacional en dos partes, como así sucedió al final de la guerra, pero en este caso con los republicanos. Y según parece, a sugerencia de los asesores soviéticos, especialmente el general Marinovsky, entre Vicente Rojo y el entonces teniente coronel Matallana, se realiza este plan sobre Brunete, ya que el gran problema del plan P de Extremadura era que había que alejar las tropas de Madrid, lo cual en ese momento hubiera podido suponer un peligro importante. Uh-huh. ¿Podríamos ordenar geográficamente, aunque resulte obvio, y a nivel cronológico también esta batalla? Sí, la batalla de Brunete tiene lugar durante un tórrido y caluroso mes de julio. Parece que las batallas que comento con vosotros tienen el factor meteorológico muy marcado, como fue la anterior, por el intenso frío y las lluvias. Hay que imaginar una zona centro peninsular en pleno mes de julio, lo que puede suponer para las tropas, para los soldados de intendencia, incluso los material y los vehículos. La batalla comenzó con la ofensiva republicana el día 6 y se da por concluida el 25 de julio del año 37. Geográficamente estaríamos hablando de la zona oeste y noroeste de Madrid, que es una zona elevada con respecto a la zona oeste. Perdón, la carretera nacional 6, que saliendo de Madrid cruza por Las Rozas, llega a Torrelodones y el Escorial. Toda esa zona sería zona republicana, es una zona de alto, y bajo ellos lo que queda es una gran llanura que se extiende hasta la carretera de Extremadura, especialmente Navalcarnero, Getafe, Alcorcón, que es la zona sur. Luego, la idea del mando republicano no es tanto dividir al bando nacional en dos, o una gran ofensiva de ruptura, sino una gran rectificación de lo que es la línea de frente, especialmente pensando en aligerar el que comienza ya a ser el largo y muy doloroso asedio de la capital. Ajá. ¿Y qué supuso la batalla de Brunete para el devenir posterior de la guerra civil? ¿Cómo influyó eso en ambos bandos? Pues negativamente en el republicano y positivamente, aunque no tanto, en el nacional. El bando republicano había hecho ya la transición. En Guadalajara ya las primeras brigadas internacionales y los que eran las primeras brigadas mixtas ya habían trabado combate, pero combate defensivo. Es decir, la República ya era capaz de hacer frente en la zona centro de las ofensivas nacionales. Sin embargo, en Brunete lo que se creó fue un cuerpo de ejército de maniobra para tratar de romper, para lanzarse a la ofensiva, básicamente. Y esa masa de operaciones, el ejército republicano se da cuenta que todavía está muy verde, todavía no está preparado para grandes ofensivas. Uh-huh. Sin embargo, y además, la principal, que es para el bando republicano retrasar la caída de Santander, paralizar la campaña del norte, tiene un éxito relativo porque lo que hace es paralizar la ofensiva o la campaña del norte, pero solamente un mes. Santander cayó después, ya a final de año, si no recuerdo mal, hacia noviembre, caían Gijón y Avilés, que eran los últimos reductos republicanos en la zona. Y además, para el bando republicano, el número de muertos, más que nada, como comentábamos en el capítulo anterior, no es tanto por la cantidad, sino es por la calidad de los mismos. Hay auténticas batallones e incluso brigadas de las brigadas internacionales que son aniquiladas en el combate. Sustituir a estos voluntarios es francamente difícil, con lo cual ese ejército de maniobra queda claramente pospuesto para futuras operaciones. Nos tendremos que ir a final de año para la operación de Teruel. Uh-huh. Y por el bando nacional, lo que supone básicamente es no es tanto una victoria, porque sí la es, o sea, porque se paraliza la ofensiva sobre Brunete, se recupera parte del terreno, aunque perdiendo poca porción, sino sobre todo es un poco
la forma de ser del Estado Mayor Nacional y especialmente de su comandante en jefe Franco, que es muy afín a las tesis francesas de la Primera Guerra Mundial, que si nos damos cuenta durante la Guerra Civil es siempre devolver el golpe allí donde haya sido atacado. Y la primera vez que sucede es aquí en Brunete, al final de año lo será en Teruel, y cuando Franco se empecina en tomar Valencia ante la oposición de los asesores, incluso de los alemanes, cuando es atacado en el Ebro vuelve a responder en el Ebro. Tal vez también la futura batalla de Ebro se explica por esto, porque el mando republicano sabe cuál es la forma de pensar de Franco y de su Estado Mayor, de devolver el golpe siempre allá donde se recibe. Uh-huh. Sí, Antonio. Sí, ¿vas a continuar, Rafael? No. Ajá. En este aspecto yo creo que, porque no es una gran victoria, una victoria más que nada estratégica, o sea, porque lo que hace es aplazar esa caída del Frente Norte que caerá un mes después. Ya. Uh-huh. Te hago la misma pregunta que hace 7 días con la batalla de Guadalajara. Entonces, en cuanto a las unidades militares de un bando y de otro, es decir, ¿tendríamos equilibrio? ¿Hablamos también de cantidad y calidad? Aquí hablamos de mayor equilibrio. Volvemos a tener que comparar no tanto las cantidades como las calidades. Perdón. Y en esta ocasión pasa al revés. En esta ocasión es el ejército republicano el que está bien organizado de inicio con 2 cuerpos de ejército, y son los nacionales los que tienen que improvisar un nuevo cuerpo de ejército que luego será uno de los más destacados de la guerra civil. En cuanto a números, estamos hablando de unos 85.000 republicanos y unos 65.000 nacionales. Ajá. Un número de aviones aproximadamente equilibrado entre ambos bandos, y si acaso sí destacaba la mayor presencia de rusos, pero no tanto la doctrina en cuanto a su uso. Los republicanos crearon un ejército de maniobra con 2 cuerpos de ejército. El primer cuerpo de ejército contaba con 3 divisiones, una de ellas formada por 2 brigadas internacionales, y el segundo cuerpo de ejército estaba formado también por otras 3 divisiones, o sea y otra también internacional luego. Muy balanceado y muy pensado. Es el bando nacional el que tiene que improvisar a toda prisa un cuerpo de ejército para la defensa. Cuando se inicia la campaña, lo que defiende la zona es la 71 División Nacional, que es un auténtico conglomerado de voluntarios falangistas y no ni siquiera tienen una línea continua de combate. De hecho, la curiosidad era el cruzar las líneas entre un bando y otro en esa zona era muy común porque eran pequeños destacamentos en puntos fuertes o en cruces de caminos. Lo que sí se hace es, ante la ofensiva, darle el mando de la operación a Varela y crear un cuerpo de ejército, que es uno de los más conocidos y más destacados del bando nacional, que es el primer cuerpo de ejército marroquí al mando de Yagüe, sobre todo con lo que será la futura campaña de Cataluña. Y ahí se forman 4 divisiones por 6 republicanas. La diferencia es que se trae también la 150 División como tropas complementarias y 2 brigadas navarras, la 4ª y la 5ª. Especialmente la 4ª también es un grupo de combate muy importante. Entonces, como apuntábamos en el capítulo anterior, son fuerzas más o menos similares. Hay que contar más las calidades de las tropas y el material con el que se cuenta, no solamente el frío número. Sí, el Ejército Popular de la República comienza a concentrar tropas en torno a esta operación al este de Madrid en junio de 1937. Concentra una gran cantidad de efectivos, como bien apuntaba anteriormente. Sin embargo, las tropas rebeldes dan la vuelta a esta situación. ¿En qué circunstancias, cómo pudo ser posible el revertir esta intentona republicana? En cuanto al movimiento de tropas nacional, se explica fácilmente porque Franco se ve obligado a paralizar la campaña del norte. Es decir, se extraen unidades de la campaña del norte y se trasladan a la zona centro. Es relativamente sencillo trasladar sobre todo lo que es la aviación, la Legión Cóndor y la aviación legionaria, que es el nuevo nombre de la aviación italiana, y acercarlo de los aeródromos más al norte de Burgos, Salamanca, y traerlos hacia la zona de Ávila, por ejemplo, Ávila-Segovia, para apoyar al
a las tropas que defienden. Más problema logístico planteó el traer 2 brigadas navarras, 3 divisiones de infantería y los carros de combate de la Legión Cóndor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque la infraestructura española de ferrocarriles de la época tampoco es que sea de las más punteras de la época, afortunadamente para el bando nacional el sacar tropas de la cornisa cantábrica, que en este momento se encuentran en la zona sur de Picos de Europa, y enlazarlas a través de Valladolid y Burgos para traerlas en ferrocarril a la zona centro, es relativamente sencilla. Digo sencilla también porque recuerdo que una de las cosas que me chocó mucho en una de las ocasiones que fui a investigar al archivo de Ávila en la Guerra Civil Española es cómo los oficiales de Estado Mayor, uno de sus exámenes consistía en cómo trasladar una división completa en tren entre 2 puntos. Y eso era una de sus preguntas de examen para obtener el título de diplomado de Estado Mayor. Con lo cual, la labor es fundamentalmente del Estado Mayor Nacional, que supo con los medios que tenía en ese momento hacer un traslado, entre comillas, rápido para lo que era la época. Uh-huh. ¿Y cuáles serían los personajes históricos que destacaríamos después de esta batalla de Brunete? Bueno, aquí tenemos muchos para destacar. Brunete es una fuente inagotable de personalidades, sobre todo de generales y de militares que llaman la atención. Sin embargo, comenzaré por una anécdota. La batalla de Brunete es recordada por una fotógrafa, por Gerda Caro, la compañera sentimental de Capa, que murió justamente en la batalla de Brunete cuando un tanque soviético, un T-26, al descrestar una pequeña loma, tuvo un accidente con un coche donde ella se encontraba en ese momento en el exterior. Yendo a lo que son los militares, que son los que llaman la atención, por el bando nacional, primero, lógicamente destaca Franco, es decir, ya es la figura militar indiscutible del bando nacional. Franco ordena, dispone, manda, y el resto de generales no tienen ningún resquemor en seguir sus órdenes. Luego también la figura de Varela, que aunque parezca que pudiera salir dañada por la mala preparación de su zona de frente, como curioso, pero Franco también utilizaba términos cariñosos, Varelita, como le llamaba en las notas manuscritas que enviaba incluso en posguerra. Varelita, tengo que hablarte. El general Varela en la batalla defensiva también destaca. Uh-huh. Y Yagüe, que sería a posteriori, pero especialmente hay un no español, que es un alemán, que es von Thoma, que es el jefe de la Legión Cóndor, porque es el primero en utilizar nuevos despliegues y nuevas tácticas para el uso de carros, que luego en la Segunda Guerra Mundial es el ABC básico de las unidades blindadas, perdón, y sin embargo aquí en España es la primera vez que se usa. Y por el bando republicano, pues es que sería no acabar. La planificación la llevan 2 de los mejores oficiales de Estado Mayor que tuvo la República, Vicente Rojo y Manuel Matallana, que son Vicente Rojo además compañero de promoción de Franco, o sea, que se conocen muy bien. Se conocían perfectamente, sí. Conocen muy bien el oficio, saben lo que están haciendo. Ellos son de las personalidades destacadas en esto. También Miaja, que es el defensor de Madrid. Y luego tenemos la lista no interminable, pero sí importante, de generales, jefes de división, que sin ser militares de profesión, llamaron mucho la atención y destacaron mucho durante la guerra. Tenemos a Modesto, tenemos a Lister, también estuvo presente el campesino, el anarquista Cipriano Mera. Es decir, toda la lista de generales y grandes personalidades militares que vamos a ver en el bando republicano durante la Guerra Civil tienen su aparición y tienen su papel en la batalla de Brunete. Por último, Rafael, ¿hay algún elemento que quieras aportar a tu interpretación de esta importante batalla dentro de la Guerra de España? Pues podríamos señalar alguna. Perdón, la fundamental sería que a la batalla de Brunete lo que le demuestra al bando republicano es que el ejército de maniobra todavía está verde para las grandes ofensivas.
y que su deseo de paralizar la ofensiva de Santander no fructifica, dado que solamente les da un mes y las consecuencias de la guerra no suponen que Francia quiera prestar ayuda definitiva. Y un efecto muy negativo fue para el bando republicano fue la gran cantidad de bajas que sufrieron las brigadas internacionales. El número de bajas por brigada son elevadísimas, pero sobre todo al punto de que hubo alguna de ellas que llegó a amotinarse y abandonar el frente, teniendo que ser parada por la Guardia de Asalto. Y además estas bajas de oficiales internacionales de prestigio y formados afectó a la larga a lo que sería el papel de las propias brigadas en la guerra. Hay varios informes. Perdón, el propio Ejército Republicano Popular pide informes a varios oficiales, tenientes coroneles de Estado Mayor. Por ejemplo, hay uno que es Francisco Ciutat, que redacta un informe donde señala también que las divisiones aún no estaban en condiciones de explotar al fondo lo que era la operación en ofensiva. Sabían romper, tenían coraje, pero no sabían explotar debidamente los éxitos iniciales. Eso me recuerda a un libro también de un diplomado de Estado Mayor, Vicente Warner. Este hombre era diplomado de Estado Mayor, catalanista, y este hombre se lamentaba también en las primeras fases del año 36 de la poca preparación de las columnas de milicianos, que sí tenían mucho ardor guerrero, pero no tenían el oficio. Uh-huh. Si acaso el más demoledor en sus críticas a cómo fue este desarrollo del ejército de maniobra y este fracaso republicano en aligerar el asedio sobre Madrid, fue justamente Matallana. Matallana, en uno de sus informes, critica de forma clara el comportamiento de la infantería, la coordinación entre unidades, y podemos leer a modo de conclusión una frase que es demoledora. Respecto a los jefes de milicias, el único que sabe leer un plano es el llamado modesto. Los otros, Lister, Mera y el campesino, además de no saber, creen que no lo necesitan. Y ese era uno de los problemas que desgraciadamente el ejército republicano adoleció durante la guerra: la falta de oficiales profesionales e incluso de buena instrucción de la tropa. Uh-huh. Sería una buena conclusión, sin duda, para este 14º capítulo de Guerra de España, dedicado a la batalla de Brunete. Pues Rafael Rodrigo Fernández, historiador, ha sido un auténtico placer contar estas 2 últimas semanas con tu sabiduría absolutamente inmensa y completar pues con éxito absoluto también estos 2 capítulos. Y yo desde aquí también quiero suscribir las palabras de mi compañero Antonio Almécija. Enhorabuena, Rafael, muchísimas gracias por aportarnos, por cedernos tu conocimiento de ambas batallas cruciales para el devenir de esta guerra de España que seguimos analizando con la mayor de las ilusiones desde aquí, desde Candil Radio. Un fuerte abrazo. A vosotros dos, tanto por la invitación como comentaba en el capítulo anterior, por la iniciativa, que me parece que es muy importante para la difusión de lo que es la guerra de España o la guerra civil española. Uh-huh. Muchas gracias y continuad así. Un abrazo y cuídate de esa tos. Un abrazo. Un abrazo, Rafael. Es el frío, me iré al calor del julio de Brunete. Y desde aquí queremos desear una feliz Navidad a todos los oyentes de Guerra de España, a todos los oyentes de la audiencia de Candil Radio, y les emplazamos el año que viene para el capítulo 15º de Guerra de España, con la colaboración del historiador Ángel Viñas, que nos trasladará a la Revolución en Barcelona. Sí, señor, pues dicho queda. Feliz Navidad también para ti, Fran, y feliz año. Y el próximo año, mucho más. Claro que sí. De los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos
porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, y el Manzanares. Quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie.